objetivos de los circuitos escolares de nuestra región educativa. Nos acompañará la jefa del Departamento de Asesorías Pedagógicas, doña Olga Cristina Badilla Huertas, y el señor director regional de educación, don Denis Jiménez Padilla. Es importante recordar que sus micrófonos y cámaras deben permanecer desactivados. El chat estará abierto para que ustedes puedan realizar sus preguntas y comentarios. Al final de la actividad se destinará un espacio para responder las preguntas más recurrentes. También me permito indicarles que se estará enviando a través del chat 2 formularios, los cuales estarán destinados a registrar la asistencia y la evaluación de la actividad. Yo les solicitaría responderlos, ya que servirán como respaldo de la asistencia de ustedes y la evaluación será de insumo para mejorar en próximas actividades. Seguidamente escucharemos a la jefatura del Departamento de Asesorías Pedagógicas, Máster Olga Cristina Badilla Huertas. Buenas tardes, doña Olga Cristina. Escuchamos atentamente su mensaje. Muy buenas tardes. Una vez más queremos dar las gracias a cada uno de ustedes por las acciones que realizan a lo largo y a lo ancho de nuestra dirección regional. Definitivamente agradecerle a don Guido por la disponibilidad, al Departamento de Cívica y Estudios Sociales, en este caso, ¿verdad? Desde las asesorías de Cívica y Estudios Sociales, porque en forma conjunta en el Departamento de Asesorías Pedagógicas se ha contemplado la necesidad de poder hacer un análisis, un estudio del estado de la educación y a su vez cuáles han sido pues esas acciones que han venido repercutiendo a lo largo y ancho, ¿verdad?, de un proceso de COVID, un proceso pospandémico, en el cual estamos el día de hoy pues también contemplando. Agradecerles una vez más, ¿verdad?, por esta disponibilidad y a la vez poder tener la disponibilidad para que contemplemos todos esos insumos que nos permiten tomarlos y poner en práctica como acciones específicas desde cada una de nuestras áreas. Muchas gracias. Disfrutemos de este espacio y dispongámonos también para el mismo. Muchas gracias, doña Olga Cristina, por sus palabras. Seguidamente escucharemos con atención el mensaje que desea compartir el señor director regional de Educación Cañas, Máster Denis Jiménez Padilla. Buenas tardes, don Denis, le escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias. Mario, nada más me confirma que todo está escuchando bien. ¿Me confirmas, por favor? Sí, señor, se escucha bien. Muy amable, muchas gracias. Sí, buenas tardes. De verdad, muy agradecido por el tiempo, por el espacio, por esta invitación. Saludarles a cada uno de ustedes que muy amablemente, muy gentilmente se han conectado. Por supuesto que nos sentimos muy honrados de poder coordinar una actividad como esta de tanta importancia. Como director regional buscamos estos espacios de reflexión, considerando que son espacios muy importantes para poder analizar la situación, no solo del país, sino de nuestra educación actual y poder, como decía Olguita, reflexionar en estos informes que son muy serios, que son muy responsables y que nos permitan, por supuesto, que tomar las decisiones, porque justamente para eso se hacen estos análisis, para eso se hacen estas investigaciones y estos informes nos vienen a dar muchísimo material, muchísima información que nosotros tenemos que usar de manera muy responsable para la toma de decisiones. Entonces, si bien es cierto, el mensaje es que si bien es cierto, nuestro país a nivel educativo tiene o presenta un rezago histórico que no podemos, ¿verdad? No podemos evitar hablar de eso y que también los efectos económicos post pandemia pues nos han venido a distorsionar o nos han venido a poner en evidencia. Yo creo que la pandemia lo que hizo fue ponernos en evidencia de algo que nosotros ya conocíamos. Entonces,
esta situación de país, esta situación educativa, pues se vio reflejada en esta 8ª edición del Estado de la Educación. Y por supuesto que nos sentimos muy contentos de poder tener este tiempo, este espacio reflexivo. Sin embargo, también no podemos evitar hablar sobre todos los problemas estructurales que no hemos resuelto como país, todo el rezago que todavía tenemos en muchas áreas que tienen que ver directamente con la educación. Y como le decía al compañero ahorita que estábamos reflexionando un poquito, a pesar de que la pandemia nos permitió, como le decía yo, Guido, a pesar de que la pandemia nos permitió mostrar las virtudes más grandes que tenemos como educación de país, en el caso, por ejemplo, hay micrófono abierto, por favor. Por ejemplo, en el caso de la educación universitaria, que fue la que más pudo, yo digo que tomar las medidas y las precauciones para que la afectación no fuera tan grande, pero sí, evidentemente nuestro sistema educativo también se vio evidenciado las fortalezas, pero también las debilidades con las que contamos. Esta pandemia yo creo que sacó lo mejor y lo peor de nosotros. Así que tenemos que reflexionar seriamente, de manera muy responsable como dirección regional, y tomar acciones que puedan responder, tomar decisiones importantes que puedan responder a las exigencias y a las necesidades que el país tiene a nivel de educación. Así que nos sentimos muy agradecidos, gracias a la coordinación del evento, a don Graving y demás, porque habíamos estado postergando un poco esta actividad, la cual creo que es realmente importante que podamos reflexionar a nivel de este estado de la educación. Y termino con la frase de don Juan Manuel Esquivel: creo que mi mayor orgullo es que me llamen maestro. Y yo quiero decirles que me siento orgullosamente como educador, y creo que tenemos una gran responsabilidad, una gran oportunidad también como educadores, como educadoras, de aportarle a la calidad de la educación de este país. Así que orgullosamente docente, orgullosamente maestro, y espero contribuir también con esta dirección regional en lo que podamos, buscando siempre la excelencia académica y responder a la expectativa y a la exigencia que el país tiene a nivel de educación. Muchas gracias por el esfuerzo, por el tiempo, y esperamos que esta jornada sea de muchísimo provecho. Que Dios les bendiga. Estamos para servirles y a la orden. Y don Guido, muchas gracias nuevamente. Está usted con un equipo de trabajo excepcional que tenemos acá, gente muy comprometida, y yo sé que en este espacio le vamos a sacar muchísimo provecho. Muchas gracias y buenas tardes. Agradecemos las palabras de nuestro director regional en esta actividad. Seguidamente les comento que Guido Barrientos es un investigador del Estado de la Nación que desde el 2006 han comenzado a desempeñar un estudio profundo en las actividades de la educación, con la cual pretendemos llevar una reflexión desde cada uno de nuestros quehaceres. Estos son insumos que nos permiten a todos los actores sociales participar y articular trabajos en equipo. Es por esta razón que tanto personas orientadoras como equipos interdisciplinarios y docentes, supervisiones escolares y directores están invitados a esta actividad. Entonces, agradecer a Guido Barrientos Matamoros, que es un investigador que tiene más de 30 años de formar parte del Consejo Nacional de Rectores en pro de una mejor ciudadanía y fortalecer los vínculos de nuestra democracia desde nuestros quehaceres. Entonces, don Guido tiene el uso de la palabra para la presentación. Gracias. Tienes el micrófono, don Guido, tienes el micrófono. Disculpen, la tecnología se lo come a uno todo. Decía que muy buenas tardes a todos y todas, realmente muy agradecidos por la invitación. Para nosotros es sumamente importante compartir los resultados de las diferentes investigaciones e informes que realizamos, puesto que tiene sentido, digamos, realizarlos en el tanto la población los utilice para, no solamente para conocer mejor la Costa Rica que tenemos, sino para también pedir rendición de cuentas
para proponer, ¿verdad? Hacer propuestas con base en información actualizada y pertinente, propuestas de qué es lo que queremos mejorar y cómo mejorarlo, ¿verdad? Entonces, para todo esto la información es fundamental. Realmente para que podamos ser ciudadanos y contribuir a esta democracia necesitamos estar muy bien informados. En todos los campos, pero creo que sobre todo en este campo de la educación es un tema de gran interés y estratégico para toda la población y, por supuesto, fundamental cuando hablamos del bienestar y del futuro del país, ¿verdad? Si algo ha caracterizado a este país por muchos años ha sido la inversión tan fuerte que hemos tenido en educación y cómo la educación efectivamente fue la llave por mucho tiempo, ¿verdad? O ha sido, perdón, la llave por mucho tiempo de las oportunidades para la población, ¿verdad? Y esto tenemos que seguirlo cuidando, tenemos que seguir cultivando este sistema educativo para no solamente las generaciones actuales, sino también para las futuras generaciones. Pero hemos visto, y vamos a hablar ahora en la presentación, también las dificultades, los retrocesos y los estancamientos que hemos tenido en campos fundamentales, ¿verdad? Que han, digamos, reducido grandemente, digamos, el impacto de la educación en el desarrollo de capacidades de nuestra población. Entonces voy a presentarles el informe, perdón, la presentación del informe para que podamos hablar de él. ¿Se ve ahí la presentación, pantalla completa? Tiene que avanzar la presentación, está que en unos minutos iniciamos. Ay, es que no quité el otro, entonces, espérese para ver. Guido, quizá le coloca modo presentación. Vamos a ver si ahora lo logro. ¿Ahora sí? ¿Se ve? No, señor, aún no le podemos observar. Caramba, no sé cómo. No sé qué hice diferente con la anterior, que la anterior sí la mostré muy bien y ahora esta no quiere. No quiere. Vamos a ver. Vamos a ver si por aquí. Don Guido, ya se logra ver, nada más que hágala en grande. Ah, ya se quitó. Ahí está. ¿Listo? No. ¿No? Sí, señor, sí, señor. Sí, ahora sí. Ok. Bueno, entonces, vamos a hablar del último informe del estado de la educación que fue presentado a la población más o menos en agosto del 2021 y abarca más o menos el periodo 2020 y 2021 de la situación de educación en el país. Vale la pena resaltar que este informe es elaborado desde las universidades públicas a partir de las capacidades de investigación que tenemos, por lo tanto es una mirada externa al MEP, ¿verdad? Sobre lo que está pasando en el sistema educativo, pero que es una mirada muy necesaria, ¿verdad? Porque no se vale, ¿verdad?, que el mismo que da la educación sea el que se autoevalúe, ¿verdad? Tenemos que tener mecanismos más allá, ¿verdad? Para saber un poco y para poder tener una perspectiva más amplia de lo que está pasando en el sistema educativo. En este informe, digamos, como conclusiones muy generales, y luego pasaríamos a ver ya los datos que nos refuerzan con estas conclusiones, es que efectivamente, si bien el sistema educativo, decíamos anteriormente, ha sido un elemento central del bienestar y de las posibilidades que la población pueda optar para mejorar sus condiciones de vida, actualmente está atravesando una crisis muy grave, ¿verdad? Y esa crisis combina dos cosas importantes: rezagos históricos, o sea, cosas que ya desde hace rato venían sin resolverse en el sistema educativo, y además la llegada de la pandemia, ¿verdad?, del COVID-19, que fue como un gran meteorito que nos golpeó y realmente profundizó muchos de los problemas que ya traíamos desde antes
y trajo otros problemas nuevos también. Además, por supuesto, hay problemas que no hemos resuelto y rigideces importantes en el sistema educativo que han hecho más difícil impulsar la solución de esos problemas. Y todos estos elementos se combinan para generar lo que nosotros decimos que posiblemente podríamos caracterizar como la peor crisis en décadas que ha tenido nuestro sistema educativo. Esas conclusiones, vamos a mostrar algunos resultados por las cuales llegamos, digamos, a esas grandes conclusiones a partir de tres ideas fuerza, ¿verdad? La primera idea de fuerza es que el sistema educativo, tanto preescolar, general básico, diversificado, enfrentan una grave crisis producto de los problemas estructurales no resueltos, o sea, ya viejos, ¿verdad?, que no hemos podido afrontar, pero también producto del golpe que nos trajo la pandemia. Entonces, ¿verdad?, los problemas de fondo se juntan con esos golpes o esas consecuencias que trajo la pandemia para generar esa crisis educativa. Veamos primero los problemas de fondo que tienen que ver sobre todo con rezagos en el acceso, la equidad y la calidad de la educación. En esta primera filmina, lo que mostramos son las tasas de escolaridad en diferentes niveles. Vean que hemos tenido, digamos, tasas de escolaridad que históricamente han sido, digamos, como trapitos de dominguear muy importantes. Por ejemplo, la cobertura en primaria ha sido muy alta, y vean aquí, efectivamente, sigue siendo muy alta, alrededor de poco más del 90%. Creció enormemente la cobertura de Interactivo 2, ¿verdad? Que, o sea, realmente hay que decir que ya los papás y mamás en este país, pues ahora sí reconocen que entre más temprano lleven sus hijos al sistema educativo, pues más estimulados y mejores resultados van a tener, ¿verdad? Pero arrastramos todavía problemas serios de acceso, de cobertura, en el tercer ciclo y en educación diversificada. Que aunque vean que ha habido mejoras, ¿verdad?, entre la bolita azul del 2000 y la bolita anaranjada del 2020, no hay duda que ha habido mejoras, pero aún así hoy día estamos hablando de que solo el 75% de los jóvenes en edad de ir al tercer ciclo educativo está yendo, ¿verdad? O sea, hay un 25% de esos jóvenes que están fuera del sistema educativo. Y además, en educación diversificada, tenemos apenas la mitad, prácticamente la mitad de los jóvenes en edad de estar en ese ciclo educativo, apenas está en la mitad. O sea, la otra mitad está fuera, ¿verdad? Y por supuesto sabemos que eso no es bueno, no solamente para esa población que no ha llegado a las aulas, que no se está preparando, sino que para el país en su conjunto no es adecuado, ¿no? También en nuestro sistema educativo, ya por muy diferentes estudios desde hace rato, ha demostrado que ha tenido algunas propuestas que han sido bastante exitosas. Por ejemplo, las escuelas de horario regular, esas escuelas que empiezan a las 7 de la mañana, terminan a las 2 de la tarde, que los chiquillos ahí almuerzan, que reciben las materias que ofrece el MEP, ¿verdad? No solo las básicas, sino todo. Esas escuelas tienen, los chicos y chicas que pasan por ese tipo de escuelas, tienen mucho mejores resultados que en otras modalidades, ¿verdad? Sin embargo, vean ese gráfico, es el porcentaje de casi las 4.000 escuelas que tenemos en el país, o centros educativos que tenemos en el país, ¿verdad? ¿Qué porcentaje son escuelas de horario regular? Y vean que es muy, muy poco. En el 2020 estamos hablando de un 8%. ¿Ha venido creciendo a lo largo del tiempo? Sí, pero es un crecimiento muy, muy lento, ¿verdad? Que hace que hoy día todavía la gran mayoría de nuestros muchachos y muchachas no estén en este sistema, y muchísimos están, por ejemplo, en las escuelas con horario alterno, ¿verdad? Tienen que ir donde van unos grupos en la mañana, otros grupos en la tarde, y por supuesto que la cantidad de horas lectivas no es la misma, ¿verdad? Y por supuesto eso les genera, digamos, un vacío, un rezago ahí importante en términos de su instrucción. Pero si nos comparamos, digamos, a nivel internacional, con este mecanismo de las pruebas PISA, ¿verdad? Que ustedes saben que son pruebas estandarizadas, ¿verdad? Que no tienen una nota, lo que marca son niveles, encontramos que los jóvenes, nuestros jóvenes, ahí está en esa barra azul, está el porcentaje que está debajo del nivel 2. El nivel 2 sería como el nivel aceptable,
¿verdad? Mínimo aceptable de conocimiento que deberían de tener. Pero vean, por ejemplo, en materias tan importantes como en matemática, casi el 60% está por debajo del nivel 2, o en lectura, que es una cosa tan básica, tan esencial, que un poquito más del 40% está por debajo del nivel 2, ¿verdad? El nivel 2 está esa barrita anaranjada, y por encima del nivel 3, que ya serían los que están, ¿verdad?, más allá del mínimo, ¿verdad?, digamos, una situación mucho más deseable, pues ya son porcentajes bastante bajos de nuestros jóvenes. Además, la infraestructura sigue siendo un problema no resuelto totalmente, digamos, y no solamente en, digamos, en las regiones costeras o en las fronterizas, digamos, que son las regiones como que uno normalmente reconoce como las que tienen mayor problemas, sino que vean, en todos esos puntitos son centros educativos que han tenido órdenes sanitarias para su cierre por algún problema de infraestructura. Entonces vean que son centros educativos que están a lo largo y ancho del país, por todo lado, y esto pues habla, digamos, que no hemos podido, a pesar de la inversión tan grande, digamos, que hace el MEP en infraestructura, no hemos podido resolver ese tema, ¿verdad? Y si pensamos en la calidad de la educación, no es igual a infraestructura, pero sí, si lo pensamos, la calidad de la educación como una gradiente, ¿verdad?, pues uno de los primeros peldaños que habría que subir es tener una infraestructura adecuada para que nuestros jóvenes puedan recibir una educación de calidad. Pero si no tenemos esa base mínima, pues es muy difícil más allá, ¿verdad?, llegar más allá. Vean, los problemas de infraestructura por los cuales principalmente se han dado esas órdenes sanitarias tienen que ver con agua potable o con electricidad, pero vean que agua potable en un periodo que estamos hablando de pandemia, pues si no se dispone en los centros educativos, es un gran problema de salud para esa población, por supuesto que sí. También un mecanismo, un apoyo tan importante para el proceso educativo como son las bibliotecas escolares, ¿verdad? Tenemos que reconocer que casi la tercera parte de nuestras escuelas tiene algún tipo de centro de biblioteca escolar, pero lo cual es bajo ya, ¿verdad? Pero además, dentro de esas que tienen, la recomendación mínima a nivel internacional es que deberían de tener por lo menos mínimo 10 libros por estudiante para que esa biblioteca escolar realmente sea un apoyo importante a ese proceso formativo de los muchachos y muchachas. Y vean, en nuestro caso encontramos que menos de un libro, 34%, o incluso menos de 2 libros, 33%. Y si sumamos eso, estamos hablando de 67% tiene menos de 2 libros, ¿verdad?, en esas bibliotecas por estudiante. O sea, una cantidad muy limitada para apoyar ese proceso educativo. Entonces, los problemas de fondo, ¿verdad?, se juntan con los problemas que trajo la pandemia, generando esa crisis, pero además, ¿verdad?, le decíamos que el golpe por la pandemia se suma, ¿verdad?, y esa suma tiene que ver con el cierre de los centros educativos perdón, y las escuelas improvisadas en las casas que tuvimos que hacer dada la suspensión de clases, ¿verdad? Y vean que fue una situación inédita, nunca se había dado esta situación, ¿verdad?, en donde prácticamente solo en el 2020 solo el 13% de las lecciones se dieron presenciales y tuvimos que mandar un poquito más de 1.200.000 estudiantes, los tuvimos que mandar a las casas, ¿verdad? Y con la esperanza de que en las casas tuvieran las condiciones adecuadas para poder seguir su proceso educativo a distancia, ¿verdad? Pero esto se topó con varios problemas o con varias limitaciones importantes. Una de ellas es el clima educativo de los hogares. Cuando hablamos de clima educativo bajo, nos referimos a que los papás, ¿verdad?, los jefes de hogar en esa casa, pues tenían apenas escuela o tal vez menos de escuela como formación. Mientras que los hogares de clima educativo alto, los padres tenían por lo menos colegio o más de colegio ya aprobado. Y esto se vuelve muy relevante porque en el sistema de educación público atendemos el 66% de los chiquillos de hogares de clima educativo alto, los atendemos en el sistema público, pero de los chiquillos de clima educativo bajo atendemos prácticamente a todos, ¿verdad? Entonces el sistema educativo debería de ayudar
a nivelar ambos, ¿verdad? A nivelar los chicos y chicas que vienen de hogares donde sus padres tienen muy buena educación o no tuvieron suficiente educación, poder nivelarlos en el sistema educativo. Pero, ojo, ¿verdad? En una encuesta que hicimos en los hogares, ¿verdad? El 60% reconocía que estaba o algo o nada preparados para poder apoyar a sus hijos. ¿Por qué? Porque, bueno, gran parte de nuestra población, lamentablemente, tiene un nivel educativo bajo. Menos el 60% de nuestra población ni siquiera tiene colegio, ¿verdad? Entonces, todavía arrastramos un gran problema. Y esto hizo entonces que los hijos de todos estos hogares donde los papás no estaban bien preparados, pues no tuvieran un apoyo suficientemente adecuado en sus casas, ¿verdad? Claro, mientras que iba subiendo el nivel educativo de los padres, pues reconocían que las capacidades que tenían para apoyar a sus hijos, pues crecía sustancialmente, ¿verdad? Entonces, los hogares donde los papás tenían colegio o más educativos, pues pudieron darle un apoyo mucho mejor a sus hijos, ¿verdad? Para seguir ese proceso educativo a distancia. Entonces, esa crisis educativa, ¿verdad?, que acabamos de describir, se une a lo que nosotros llamamos el apagón educativo, o sea, una desconexión que se nos dio del sistema educativo, no porque dejara de funcionar en sí, sino porque los resultados, ¿verdad?, que mostró, pues se vieron afectados por interrupciones en los ciclos educativos, por contenidos recortados en muchas materias y por nuevas formas de exclusión social que se generaron dado las nuevas condiciones que trajo la pandemia, ¿verdad? Veamos entonces algunos elementos que para nosotros son significativos. ¿Por qué hablamos de interrupciones acumuladas? Bueno, porque no solamente la pandemia generó una interrupción severa, tal vez la pandemia fue la interrupción más dura, digamos, de mayor largo alcance, pero recuerden que la huelga que se dio en el 2018 fue una huelga nacional bastante fuerte, ¿verdad? Que prácticamente por 3 meses no tuvieron clase los muchachos y muchachas. Luego en el 2019 hubo una huelga intermitente de los docentes, ¿verdad? Y en el 2020 pues nos cae la pandemia, suspende totalmente las clases, nos manda a la escuela. Y en el 2021, aunque se empezaron las clases presenciales, tuvieron que ser suspendidas otra vez y mandado a los muchachos y muchachas a las casas, ¿verdad? Entonces, esto tuvo una implicación importante en el ciclo lectivo y en la cantidad de lecciones efectivas que los docentes pudieron darle a sus alumnos, ¿verdad? Y vean aquí 2 ejemplos claros. En español, en primaria, estos son los porcentajes de temas no cubiertos, ¿verdad?, del currículum de español en primaria que no pudieron ser cubiertos. Y vean, cuando estamos hablando en segundo o en sexto grado, prácticamente el 60% de los contenidos no se pudo ver en el 2020. En matemáticas, en secundaria, en el currículum de matemáticas, también una situación similar. Vean, en octavo y en noveno estamos hablando de cerca del 60% de la materia no se pudo cubrir. Pues yo creo que muchos de los que nos están oyendo, ¿verdad?, son testigos de los problemas que tuvieron cuando recibieron jóvenes, ¿verdad?, que tenían varios años, no solo uno, sino varios años en donde no pudieron cubrir adecuadamente la materia que tenían que cubrir y llegaron con un desfase, un rezago, digamos, al nivel educativo en el que llegaron, digamos, al nuevo nivel educativo que llegaron, pero que no estaban a la altura de ese nuevo nivel educativo porque no tenían contenidos importantes que no habían visto en años anteriores, ¿verdad? Esto fue un problema, no solo para los estudiantes, para los docentes fue un problema mayúsculo para poder nivelar a muchos de estos jóvenes, ¿verdad?, para que pudieran realmente asimilar. Hicimos una proyección, o sea, un ejercicio teórico, ¿verdad?, de qué hubiera pasado si en el 2020 o 2021 hubiéramos hecho las pruebas PISA, qué hubiera pasado con la nota promedio de Costa Rica. Vean que en la prueba PISA del 2018, los países en promedio de la OCDE casi llegaban a los 500 puntos, los jóvenes que hacían esa prueba. En el caso de Costa Rica llegábamos a los 400, o sea, casi 100 puntos por debajo del promedio de la OCDE. Sin embargo, haciendo una proyección, ¿verdad?, una suposición, ¿qué hubiera pasado si, ¿verdad?, con las afectaciones que tuvimos en esos años?
pues posiblemente que hubiéramos perdido incluso hasta 30 puntos, ¿verdad?, en esa nota promedio país, dados los rezagos y dadas las limitaciones que tuvo los ciclos educativos y el proceso de enseñanza para nuestros jóvenes. Entonces, todos estos elementos, los problemas de fondo, los problemas que trajo la pandemia y el apagón educativo, generó o profundizó esa crisis, que además se reforzó algunas desigualdades importantes que aparecieron en el país, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad?, los grupos vulnerables con menos recursos económicos fueron los que tuvieron mayor afectación. Vean, por ejemplo, este gráfico que habla de la conectividad de los hogares que tenían, ¿verdad?, a Internet. Vean que esta línea azul es los hogares que tenían conectividad vía fibra óptica o cable coaxial, que son las dos formas, digamos, más estables de tener Internet en las casas. Y los numeritos de abajo del 1 al 5 son los que llamamos los quintiles, ¿verdad? Los quintiles de hogares, en donde el primer quintil, el número 1, sería el 20% de los hogares con menos ingreso, y el número 5 sería el quinto quintil, o sea, el 20% de los hogares con más ingresos en el país. Y obviamente la línea lo que nos muestra es entre más aumentan el nivel de ingreso de los hogares, mayor es la cantidad de hogares que logran tener esta conexión estable de fibra óptica o cable coaxial. Y entre menos ingresos, pues mucho menos hogares tenían esa conexión. Pero además, vean esta otra línea anaranjadita. Hogares que solo tenían conexión a Internet vía celular. O sea, no tenían ningún otro aparato, computadora, tablet, ni otras cosas, ¿verdad?, que lograran tener conexión a Internet. Esto sabemos que solo estar conectado por celular, pues reduce enormemente las posibilidades de que los jóvenes puedan, digamos, realizar un buen esfuerzo, digamos, de educación a distancia, ¿verdad?, para comunicarse con los docentes, con otros pares, con otros estudiantes, hacer investigaciones, hacer las tareas, mandar trabajos, etcétera. Con solo el celular es bastante complicado. Y vean, cuando estamos hablando del primer quintil de la población, estamos hablando de que un 40% de esos hogares solo tenía celular. Y esa línea verdecita que sale abajo es hogares sin ninguna conexión a Internet. Vean que en el primer quintil podríamos estar hablando de cerca de un 16, 17% de los hogares del primer quintil ni siquiera tenían conexión. O sea, los estudiantes de esos hogares pues la vieron realmente a palitos por ir a buscar, ¿verdad?, alguien que les prestara el celular, que les prestara algún medio para poder ingresar a Internet o buscar alguna zona, digamos, porque a veces hay zonas del país que ni siquiera hay señal de Internet, ¿verdad? Entonces, desplazarse para ir a buscar una zona donde sí haya señal para medio poder hacer algo, ¿verdad? Entonces, esta nueva característica que fue vital para que la población pudiera seguir trabajando, educándose, etcétera, ¿verdad? De ahí, lo que generó fue mayor desigualdad social, puesto que las poblaciones de menos ingresos tenían menos oportunidad, menos condiciones para poder, digamos, seguir desarrollando su vida a través de este nuevo mecanismo que se llama Internet, y por supuesto no disponían de los medios suficientes tecnológicos para poderlo aprovechar. Además, también vimos otra cosa interesante, que por regiones, vean que no en todas las regiones se dio igual esas desigualdades. Este es el porcentaje de hogares sin conexión. Vean, la región Chorotega, estamos hablando de en el 2020, ¿verdad? Cerca de un 11% de los hogares no tenían ni siquiera conexión a Internet, y que solo tenían por celular cerca de un 35%. O sea, en el caso de ustedes, estamos hablando de que sumemos los dos, un 46% de los hogares, o sea, prácticamente la mitad de los jóvenes que ustedes atendieron en ese periodo, ¿verdad?, o no tenían conexión o solo la tenían a través de celular. Por supuesto que estos jóvenes, su desempeño académico posiblemente tuvo muchísimo más problemas que otros jóvenes que sí tenían computadora, Internet por cable, etcétera, etcétera, ¿verdad?, que sí tenían mucho mejores condiciones. Entonces ahí es donde se generan esas nuevas desigualdades que el sistema tiene que reconocerlas para reducirlas, aplacarlas, ¿verdad?, y poder seguir dándole oportunidades a esta población más vulnerable.
También hay que reconocer que en muchos de los hogares pobres no es solo un chiquito o chiquita que va a la escuela, ¿verdad? Posiblemente tienen varios chicos y chicas que necesitan ir al sistema educativo, ¿verdad? Bueno, ahí lo que decíamos nosotros es que se da un hacinamiento tecnológico en el sentido de que peleaban 2 o 3 hermanos, ¿verdad? Hermanas, peleaban por el uso de un celular, ¿verdad? Y entonces, ya imagínense, además, las limitaciones del celular más la pelea familiar por usarlo, ¿verdad? Por quién lo usaba, a quién le tocaba usarlo, pues era complicadísimo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos promedios más o menos de hogares, porcentajes de hogares que tenían 2 estudiantes, 3 estudiantes y hasta 4 estudiantes, ¿verdad? Y las dificultades que tuvieron para acceder digamos, a darle un buen seguimiento a su proceso educativo. Y también se generaron nuevas formas de exclusión. Vean, cuando hablamos de los estudiantes sin conexión, el mismo Ministerio de Educación reconoció en mayo de 2020 que estábamos hablando de casi 500,000 de estudiantes sin conexión, ¿verdad? O con problemas serios de conexión. En julio ya hablaba de 375,000 y en marzo del 2021 habló de 426,000, ¿verdad? La verdad es que los números exactos no se tienen, pero sí hay que reconocer, no importa el número que usted vea, un alto porcentaje de los estudiantes no tenían buena conexión o no tenían conexión del todo con Internet, y esto significa que entonces una gran cantidad de estudiantes pues no tenía ni siquiera el recurso mínimo para poder seguir su proceso educativo a distancia. Entonces, los factores que potenciaron mayor exclusión son los estudiantes con menos preparación, o sea, los estudiantes que estaban empezando en el proceso educativo, los más chiquitillos, ¿verdad? De ahí su falta de preparación, su falta de manejo de tecnología, digamos, limitaciones incluso de pensar o de desplazarse, buscar soluciones, ¿verdad? Por supuesto, les generó mayores rezagos en el aprendizaje que se fueron acumulando con el tiempo, ¿verdad? Los hogares también, los que no tenían suficiente acceso o mal acceso a Internet, también, ¿verdad? Esa falta de conectividad o de equipos, ¿verdad? Para tener esa conectividad, limitó, ¿verdad?, la capacidad del proceso educativo. Y los hogares que, por supuesto, que por la pandemia, que disminuyó ¿cómo se llama?, el empleo en el país, creció el desempleo, etcétera, la actividad económica disminuyó, pues muchos hogares entraron a los niveles de pobreza, y esto generó vulnerabilidad para que los jóvenes en esos hogares pudieran seguir. Ni siquiera es que pudieran recibir clases, es que pudieran seguir en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque muchas familias, cuando ven la cosa complicada en términos económicos, pues lo que hace es que sus hijos no los manda al sistema educativo, sino que los pone a trabajar para generar ingresos o alimentos para esa familia, ¿verdad? Entonces, esos fueron los hogares más complicados. Hicimos otro ejercicio de proyección hacia adelante, otro ejercicio teórico, tratando de juntar una serie de factores que nos dijera, bueno, cuáles sectores de la población podrían, ¿verdad?, tener mayor posibilidad de ser excluidos del sistema educativo en los próximos 5 años, ¿verdad? Y básicamente nos dio que, vean, mujeres, comparando hombres y mujeres, las mujeres tienen mucho más posibilidades de ser excluidas. Comparando el mundo rural, el mundo urbano, en el mundo rural más posibilidades, y comparando las regiones, la Brunca y la Huetar Caribe, ¿verdad?, con más posibilidades. Aunque, ojo, ¿verdad?, la Chorotega está en tercer lugar, vean, 35%, no está tan lejos, ¿verdad? Bueno, entonces, esto lo que nos dice es que, imagínense lo siguiente caso, imagínense que ustedes, de ahí, una muchacha, ¿verdad?, que vive en una zona rural, y que sea de la zona Chorotega, ¿verdad? Las posibilidades de ser excluida del sistema educativo son mucho mayores que un hombre que viva en zonas urbanas, por decir algo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos poblaciones específicas que tenemos que reconocer para poder ayudarlas directamente para que sigan su proceso educativo, que se mantengan en las aulas. Ese es el gran desafío, ¿verdad?, que tenemos ahorita, ¿verdad? ¿Cómo logramos que los jóvenes se mantengan en las aulas? Y luego, manteniéndose en las aulas, el otro desafío sería
¿cómo hacemos para que su estancia en las aulas le genere conocimientos significativos, ¿verdad? Lo que se les enseñe sea significativos para ellos, para sus vidas y para obtener oportunidades a futuro. Entonces, esa crisis, esa profundización de la crisis y las desigualdades se corona con otro elemento que son las muy bajas capacidades institucionales del MEP, ¿verdad? Para adaptarse, ¿verdad? O sea, es necesarísimo, ¿verdad? En momentos de crisis, es necesarísimo que tengamos capacidad de mitigar los impactos negativos y adaptarnos a las nuevas condiciones. Pero el MEP le ha costado muchísimo realmente cambiar su funcionalidad, cambiar su centralismo para poder adaptarse a esta nueva situación. Y no solo el MEP, digamos, como estructura, ¿verdad? Que es bastante centralizada, sino también, por ejemplo, a los docentes. Vean que hicimos una encuesta, perdón, a los docentes en términos de conocer sus competencias digitales, ¿verdad? O sea, sus capacidades para poder realizar procesos de educación a distancia. Y en ese momento, en esa medición, por supuesto que hoy día ha cambiado radicalmente esto, ¿verdad? Ya los docentes tienen mucho mejor manejo, pero en ese momento que necesitábamos que todos los docentes, ¿verdad? Dieran lo mejor para el proceso educativo a distancia, ¿verdad? Su capacidad propia de preparación en las competencias digitales, la gran mayoría eran muy iniciales, muy básicas. Vean ahí, casi 3/4 partes reconoció que estaban en un nivel inicial, apenas iniciándose en este tema de capacidades digitales, mientras que el nivel que necesitábamos, que era el avanzado, ¿verdad? Para que no se interrumpiera o sufriera lo menos posible el ciclo educativo, cuando pasó de presencial a distancia, pues los docentes eran relativamente pocos los que tenían un nivel adecuado de manejo de esas capacidades digitales. Pero también otros actores claves del sistema educativo, vean, estas son encuestas con los directores y directoras de centros educativos, donde indagamos algunos temas, y vean los dos primeros. El primero se refiere a la atención de requerimientos de la administración, o sea, al papeleo, ¿verdad? Y vean que el punto azul es antes de la pandemia y el anaranjado en plena pandemia. Y vean que contradictorio, en plena pandemia, en lugar de generarse menos papeleo, menos burocracia, porque había que atender una situación excepcional, ¿verdad? Más bien hubo que, este personal clave en los centros educativos, ¿verdad? Tuvo que dedicar más tiempo a eso, ¿verdad? Y en el segundo aspecto sí nos parece muy importante, ¿verdad? En donde el aprendizaje de nuevas tecnologías, que tenía una prioridad muy baja, ¿verdad? Antes de la pandemia, ya en pandemia sí subió, digamos, a una prioridad muy alta, no solo para directores educativos, sino también posiblemente para los docentes en general, ¿verdad? Se tuvo que aprender rápidamente, ¿verdad? Y creo que todavía estamos aprendiendo, ¿verdad? Cómo hacer eso, ¿verdad? Antes, cómo hacerlo a distancia y ahora cómo hacerlo mixto, o sea, presencial y a distancia también. Posiblemente en muchos lugares se va a tener que conservar esa dualidad. Ok, y además, las personas que atienden el sistema educativo público, los muchachos y muchachas, vean que en el 2019 estábamos hablando que tenían una procedencia de hogares en pobreza extrema, que son los hogares más limitados, ¿verdad? Y por lo tanto la población que más deberíamos de estar ayudando con becas, con uniformes, con transporte, con alimentación, etcétera. Estábamos hablando que el sistema educativo público atendía más o menos a 186,000 estudiantes que estaban en esa condición. Pero en el 2020, después del golpe de la pandemia, ascendió a casi 300,000, ¿verdad? Entonces, esto también se volvió un elemento fundamental que atender de parte del Ministerio de Educación, ¿verdad? Porque creció enormemente la población con superlimitaciones que si no se les ayudaba, no se les atendía, pues sencillamente iban a dejar de ir al sistema educativo. Y atender esa población en un momento, digamos, coyuntural donde lamentablemente cayó el porcentaje del PIB, o sea, la cantidad de recursos dedicados a educación en el país. El presupuesto del MEP cayó prácticamente en 8% en el 2020,
justo el año en donde más, ¿verdad?, población creció en términos de pobreza y más jóvenes había que estarles ayudando, ¿verdad? Y esto por supuesto generó una pésima atención, ¿verdad?, a muchos de estos jóvenes. Por ejemplo, en tema de la alimentación, ¿verdad? Ahí hay, por los colores de las bolitas que van a salir, son escuelas con diferentes combinaciones de tiempos de comida, ¿verdad?, que le apoyan a los jóvenes, y vean que esas escuelas, lo importante es que esas escuelas, no importa la modalidad que usen de alimentación, sí son escuelas que están a lo largo y ancho del país, en todo lado, ¿verdad? En la periferia, en las fronteras, en el centro del país, ¿verdad? En todo lado hay escuelas que requieren realmente el tema de alimentación. Pero con la restricción presupuestaria del ministerio se les dificultó enormemente, ¿verdad?, el apoyo con alimentación a la población, ¿verdad? Aunque por supuesto sí hubo, digamos, distribución y hubo campañas de distribución de alimentos en medio de la pandemia y eso fue muy positivo, ¿verdad?, pero con menos recursos. Ese es el punto que queremos señalar, ¿verdad?, que el ministerio en ese año disminuyó su presupuesto y pudo atender menos esta necesidad. Y finalmente, que ya ha cambiado actualmente, pero en ese momento que estábamos cerrando el informe, lo que veíamos era una ausencia de evaluaciones, ¿verdad?, que dificultaban mucho un seguimiento adecuado de las necesidades de la población estudiantil. De hecho, seguían habiendo evaluaciones en el aula, ¿sí?, pero estos no tenían una sistematización adecuada para poder brindar un panorama general, ¿verdad?, de cuál era la situación en las aulas. Y las pruebas nacionales que tenían esa función, ¿verdad?, de dar esa visión general, pues fueron suspendidas, ¿verdad? Entonces decíamos nosotros que en ese momento el sistema educativo estaba operando a ciegas, ¿verdad? Prácticamente no tenía claridad cuáles eran las necesidades de esos estudiantes y mucho menos de sus docentes, ¿verdad?, en el aula, ¿verdad? Y ahí en el aula es la prioridad que todos deberíamos de pensar, ¿verdad? Si estamos pensando en un sistema educativo, es un sistema educativo en función de lo que pase en el aula, del acto educativo que se tiene que dar en el aula, ¿verdad? Entonces ahí, digamos, la planificación de la educación no tenía instrumentos adecuados para poder apoyar ese proceso porque no sabíamos lo que estaba pasando a ese nivel. Esto nos llega a decir que esta gravísima crisis que estamos enfrentando en el sistema educativo pone en riesgo el futuro del país y las oportunidades de las nuevas generaciones. Así es de grave y complicado cuando nuestro sistema educativo, ¿verdad?, tiene los problemas la magnitud de problemas que está enfrentando actualmente. La segunda idea fuerza es sobre la educación superior. Tal vez voy a ir más rápido en esta parte, puesto que es interesante, pero no es el énfasis tal vez de lo que ustedes, en el área en que ustedes están, pero sí en la educación superior podríamos decir que se articularon respuestas más efectivas ante la pandemia, pero que es un sistema educativo de educación superior que enfrenta, digamos, situaciones complicadas en términos de estratégico, en términos de su permanencia en el tiempo. Entonces vamos a ver del sistema educativo fortalezas, respuestas que dio la pandemia y los problemas de fondo que está enfrentando. Fortalezas, ¿verdad?, básicamente fue que los elementos que les permitió adaptarse mejor a la situación generada por la pandemia, manejaron, digamos, con más flexibilidad los recursos financieros, la calidad de los recursos humanos que se disponen en las universidades, ¿verdad?, con más conocimiento, más tecnología, más experiencia, ¿verdad?, eso les permitió adaptarse. Ya muchas universidades venían preparándose, ¿verdad?, para la educación virtual, venían teniendo equipos, programas, sistemas, etcétera, ¿verdad?, que lo que hizo la llegada de la pandemia fue activar todos esos mecanismos que ya se contaban y, por supuesto, con estudiantes con una edad y una preparación que les permitió adaptarse mejor, digamos, a esa nueva situación. Entonces, esto hay que reconocerlo, que las universidades tuvieron, digamos, una mejor respuesta. Y la respuesta también que se dio, ¿verdad?, a partir de esas fortalezas, la respuesta que se dio fue, digamos, basada en una infraestructura para apoyar la docencia virtual. Les decía, toda la inversión previa que había hecho en las universidades en la parte de tecnología para educación a distancia.
El apoyo a los estudiantes con equipo y chips, ¿verdad? Para que pudieran seguir la educación a distancia. Las becas y, por supuesto, acuerdos entre las instituciones para el servicio de Internet. Todos estos elementos ayudaron a que el estudiante pudiera hacer su ciclo, su preparación académica, tener menos interrupción. Además, las universidades apoyaron otras cosas importantes a la sociedad en la lucha esa que teníamos contra el COVID, ¿verdad? Como fue la confección de equipos para la atención de pacientes, los anticuerpos, la preparación de anticuerpos y medicamentos, o la secuenciación del genoma del virus, que también ayudó a combatirlo, y por supuesto estudios de proyección de contagios y de población necesarios para tener una idea, ¿verdad?, de cuántas vacunas, a qué grupos, etcétera. Todo eso, ese tipo de estudios, las universidades ayudaron mucho. Claro, siempre hubo afectaciones, no se puede negar, no todo es perfecto, ¿verdad? Pero sobre todo sufrieron los estudiantes de primer ingreso, ¿verdad?, que venían menos preparados, menos adaptados y se encontraron, digamos, con ese cambio tan brusco de lo presencial a lo virtual. Los estudiantes que tenían problemas de conectividad o de espacio en la casa, ¿verdad?, o de que los dispositivos que utilizaban no eran los adecuados. Los estudiantes que vivían más en la periferia del país, más alejados del centro, ¿verdad?, también los problemas de conectividad eran mayores. Y por supuesto los estudiantes que sus hogares tuvieron un cambio en la situación económica que les dificultaba, digamos, poder seguir en el proceso educativo. Y también otro elemento muy importante que solo hemos visto estudios a nivel de estudiantes universitarios, pero que si hacemos lo mismo, estos estudios a nivel de estudiantes de colegio, de escuela, inclusive con la población en general, pues habría que reconocer que la pandemia también generó problemas de salud mental, ¿verdad? Vean esta encuesta a los estudiantes, los mismos estudiantes reconocían que dada la situación de pandemia, el 50% prácticamente había sentido o había manifestado, digamos, algún síntoma de ansiedad o de preocupación, ¿verdad?, que de ahí lo obstaculizaba o le dificultaba poder concentrarse en sus estudios, ¿verdad? Por eso atender la salud mental de la población es un elemento central si queremos recuperarnos plenamente de todo lo que fue el impacto de la pandemia. Y en términos de los problemas más serios que enfrenta nuestro sistema educativo de educación superior, bueno, primero la cobertura, ¿verdad? Este gráfico es las personas de 25 a 34 años con educación superior. Vean que en los países de la OCDE en promedio ha venido aumentando, digamos, sistemáticamente, progresivamente. En el caso de Costa Rica, que es esta línea anaranjada, vean que aunque veníamos progresando, ¿verdad?, siempre ha habido una brecha con esos países más desarrollados y esa brecha, esa distancia se ha hecho más grande, se ha hecho más amplia en los últimos años, ¿verdad? Porque de alguna forma, vean, en los últimos años, a partir del 2012 más o menos, casi que tenemos un estancamiento del porcentaje de población que en esas edades, 25-34 años, que está yendo a la educación superior. Y eso tiene que ver también con, digamos, los problemas que tenemos de graduación, digamos, de estudiantes de secundaria, ¿verdad?, que logrado su bachillerato, puedan acceder al sistema educativo universitario, ¿verdad? Vean, en la línea azul es el porcentaje que completó secundaria y en la línea anaranjada los que lograron acceder a la educación superior, ¿verdad? Prácticamente la mitad de lo que se está graduando apenas es lo que está logrando entrar a educación superior. Sobre la titulación, son las universidades privadas las que llevan, digamos, mayor cantidad de titulaciones, aunque en los últimos años se ha estancado un poco, pareciera, no tenemos estudios claros, pero pareciera que tiene que ver mucho con la situación socioeconómica del país, donde muchos muchachos ya no tienen condiciones para seguir pagando las universidades privadas, y las universidades públicas, aunque siguen creciendo sistemáticamente, lo hacen a un ritmo bastante lento. Las carreras no vamos a ver, y finalmente el problema de sostenibilidad más grave que están entrando en nuestras universidades es en el tema financiero, ¿verdad? Los ingresos corrientes, ¿verdad?, que tienen contra los gastos totales ya generan un déficit. En el 2020 fue de prácticamente menos 5%, y la proyección hacia años futuros, ¿verdad?, años seguideros, pues es que iba a crecer importantemente ese déficit. Entonces nuestras universidades, como el principal financiador de nuestras universidades es el
es el Estado, ¿verdad? A través del famoso Fondo para la Educación Especial de la Educación Superior, pues que se ha recortado a partir de la crisis, pues nuestras universidades van a tener que pensar seriamente en otras formas de autofinanciarse, dadas las limitaciones del Estado para seguir aportándole los recursos que necesita. Bueno, y finalmente, decir que esa combinación que acabamos de ver hace que las capacidades o que digamos, los retos principales de la educación superior es que desarrolle más capacidades para aumentar la cobertura, cumplir la misión esencial con la sociedad, ¿verdad? Esos son los retos o los aspectos centrales que deben atender nuestras universidades. Y como última idea, ya para cerrar, ¿verdad? Necesitamos cambiar, ¿verdad?, el rumbo que está teniendo tanto nuestra educación preescolar, general básica y diversificada, como también la educación universitaria, cambiarles el rumbo, ¿verdad? En el caso de la educación preuniversitaria, básicamente tiene que ver con atender, digamos, los temas de mayor afectación y atender una serie de áreas, digamos, de intervención urgente. Lo podríamos resumir con esta propuesta para que ustedes revisen qué tan factible es poder pensar, digamos, en avanzar en esto. Teníamos una propuesta de cambios, digamos, como en 3 etapas, una muy corto, inmediato, ¿verdad?, otro a corto plazo y otro a mediano plazo. En lo inmediato, que sería 2021, 2022, era ponerle fin al estado de excepción de la educación, ¿verdad?, regresar a las aulas, pero un regreso seguro, tanto para estudiantes como para docentes, ¿verdad?, tener las condiciones para poder volver a lo presencial, pero prepararse para una educación híbrida, ¿verdad?, ya que posiblemente en muchas comunidades, muchos hogares, ¿verdad?, o en muchas instituciones no sea posible la presencialidad total, sino que haya que mantener procesos híbridos para no excluir algún muchacho o muchacha del proceso educativo. Pero también es necesarísimo trabajar con las familias, ¿verdad? O sea, no es solamente que el centro educativo se ponga las pilas para esto, sino que las familias tienen que dar una colaboración mucho más amplia, tienen que sentirse que son los primeros responsables de la educación de sus hijos y por lo tanto tienen que tener las condiciones, ¿verdad?, para que sus hijos sigan el proceso educativo, ya sea presencial o a distancia, y generar, digamos, los apoyos necesarios en las casas para que esto se pueda realizar adecuadamente, ¿verdad? Nos parece que uno de los temas más urgentes que requerimos establecer, casi decimos nosotros como una campaña nacional, es fortalecer las habilidades lectoras. Y ahorita vamos a justificar por qué. Hay muchos otros temas que se podrían o se necesitan fortalecer, pero nos parece medular. De las capacidades lectoras nos parece clave porque nos está llegando, a las universidades nos está llegando muchos jóvenes que saben leer, ¿verdad? En este país todo el mundo sabe leer y escribir, pero que a la hora de leer no comprenden adecuadamente lo que están leyendo. Y entonces, esto nos genera un problema serio, porque imagínense, si ustedes en el colegio tienen problemas para que los jóvenes comprendan las lecturas, ahora el nivel de exigencia de lecturas en las universidades es mucho mayor, así que los problemas que tienen esos jóvenes en ese nivel educativo, pues aumentan exponencialmente. Entonces, ahí hay que hacer un proceso, una campaña nacional desde los más chiquitillos, ¿verdad? Todos los años, ¿verdad? Todos los ciclos, para fortalecer esas habilidades lectoras y que nuestros jóvenes no solo lean, sino que comprendan muy bien lo que están leyendo, ¿verdad? Para esto sí necesitamos una evaluación diagnóstica, o sea, que las pruebas nacionales nos indiquen con claridad cuál es la situación que estamos enfrentando en lectoescritura, pero también en otras materias, por supuesto que sí, y generar planes remediales de nivelación. O sea, si un muchacho o muchacha, un chiquillo, digamos, que en primer grado no leyó, no aprendió a leer, en segundo tampoco, en tercer tampoco, pues ojo, suave, ahí hay una alarma que prender, ¿verdad? No, si llega a cuarto, o se nivela, o algo hay que hacer, porque si no, no puede seguir arrastrando, digamos, una debilidad tan grande nivel por nivel, ¿verdad? Entonces hay que tener planes de remediación para nivelar a los muchachos y muchachas al nivel educativo en el cual están. Ahora, ¿por qué decíamos lo de las habilidades lectoras o la capacidad lectora, la competencia lectora, perdón? Es que muchos estudios han mostrado
que la competencia lectora tiene relación directa con la formación de capacidades científicas y la formación de capacidades en matemáticas, ¿verdad? Son interrelacionadas, tienen una causalidad directa importante, ¿verdad? Y esto es muy fácil de entender. Si ustedes piensan en matemáticas, alguien podría decir, pero ¿para qué español, para qué lectura en matemáticas? No, es que si usted piensa en un problema, ¿verdad? Un problema que usted tiene que resolver, lo primero que usted tiene que hacer antes de pensar en la fórmula matemática que necesita aplicar, usted lo primero que tiene que hacer es leerlo y entender el problema. Y una vez que usted comprende el problema adecuadamente, usted encontrará la operación aritmética que necesite para resolverlo. Pero primero es la comprensión de esa lectura. Con los docentes decíamos que nos parece importantísimo avanzar hacia aplicar el examen de idoneidad docente. O sea, entendamos bien que las universidades te dan un título y te habilitan para la enseñanza en ese momento que usted sale graduado de la universidad, ¿verdad? Pero en educación, como en muchas otras ciencias, el avance, ¿verdad?, del conocimiento es muy fuerte, es permanente, es año con año. Uno tiene como profesional, tiene que estarse actualizando, ¿verdad? Y esto no excluimos a los docentes en esto. Más bien, es una responsabilidad grande para el docente estar actualizado. Y la sociedad necesita, ¿verdad?, que le garanticemos docentes bien preparados para educar a sus hijos, ¿verdad? A los hijos de nosotros, ¿verdad? Y esto, por eso es importante entonces ese examen de idoneidad. No solo para docentes, insisto, pero aquí estamos hablando de docencia. También es necesario extender las nuevas formas de contratación del docente, ¿verdad? En esto la estrategia que se siguió, la estrategia AVI sobre el bilingüismo, ¿verdad? Creo que sugiere, digamos, algunas formas interesantes de contratación. O sea, aquí lo que se trata no es que se contraten las 40 horas para dar lecciones, porque eso es falso, eso no se sostiene. Ustedes como docentes saben que para poder ir a las aulas a dar clases necesitan preparar la lección, y eso lo hacen fuera del horario, ¿verdad? O para preparar un examen, o para corregir el examen, todas esas son cosas extra horario de clases, ¿verdad? Y la teoría lo que dice es que te contratan para dar clases, para estar en horas lectivas, pero no para que investigue y prepare, etcétera, etcétera. Entonces, muchos docentes tienen que dedicar muchas horas extra horario, digamos, para poder cumplir con todas sus responsabilidades. Eso era a corto plazo. Esas medidas eran inmediatas, las que acabamos de ver. Estas son medidas a corto plazo, o sea, estamos hablando 2022-2024. Y ahí básicamente tiene que ver con mejorar la conectividad en los centros educativos y en los hogares y la calidad del docente. Entonces, necesitamos ambientes conectados, o sea, una red educativa de alta calidad, ¿verdad? Con acceso a Internet, ¿verdad? O sea, que nuestros centros educativos realmente estén conectados y que a través de esa conexión puedan seguir la comunicación y la educación de los muchachos y muchachas. Pero también, por supuesto, fortalecer las competencias digitales de nuestros docentes para que puedan realmente tener un amplio abanico de instrumentos, de medios, digamos, con los cuales puedan desarrollar esa educación a distancia o puedan hacer ese híbrido de educación presencial y de educación a distancia, que es un proceso que se las trae, ¿verdad? Hay que fortalecer los recursos educativos que puede contar el docente para realizar ese proceso educativo, ¿verdad? Tienen que ser recursos educativos. Ya el MEP tiene algunos bancos importantes de recursos educativos, pero tienen que ser, nos parece que pueden ser mejorados para mejorar la accesibilidad, hacerlos más variados y, por supuesto, más acordes al currículum que establece el mismo MEP. Y finalmente, por supuesto, no hacemos mucho si las escuelas tienen una gran conectividad, pero los hogares no tienen conectividad. Entonces también tiene que trabajarse en cómo hacemos para darle conectividad a todos los hogares en el país para que puedan estar a través de ese instrumento, puedan seguir sus procesos. Además, hay que, desarrollar, implementar la plataforma Saber. Creo que posiblemente ustedes saben mucho más que yo de la situación de esa plataforma.
Por supuesto, el expediente electrónico estudiantil, ¿verdad? Es un medio básico, fundamental, que el docente necesita tener los expedientes de los muchachos que le llegan para saber la materia prima con la que tiene que trabajar, ¿verdad? Que tiene que planificar sus lecciones, etcétera, para esa materia prima en específico, y no pensar que dar clases en general a todos los grupos por igual, el resultado va a ser igual, porque no es así, ¿verdad? Tiene que ser, cada grupo es particular y cada lección tiene que atender esa particularidad. Y por supuesto, concluir e implementar el Marco Nacional de Calificaciones de Carreras de Educación, en donde tenemos un mar de carreras, tenemos casi 253, por ahí me parece, si no me equivoco, carreras en, digamos, con algún énfasis en educación, ¿verdad? Y esto, pues, a veces dificulta saber exactamente qué fue lo que le enseñaron, ¿verdad?, en determinada carrera, en determinado énfasis. Entonces, este marco nos va a ayudar a ordenar un poco esa parte formativa de los docentes. Y finalmente, medidas a mediano plazo, o sea, digamos, después del 2024, decíamos nosotros. Y básicamente ahí, nuestro sueño sería implementar la escuela del siglo XXI. ¿Y qué es eso de la escuela del siglo XXI? Bueno, que nos olvidemos de los salones donde hay sillas y hay pizarra y todo el mundo está viendo para la pizarra, sino que más bien pensemos en implementar laboratorios de innovación, en donde el trabajo entre docentes y estudiantes construyen conocimiento, ¿verdad? Recrean el conocimiento, difunden ese conocimiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa es, digamos, como una aspiración ya bastante, ¿verdad?, para ponernos a tono, digamos, en las condiciones actuales de la sociedad. Y, por supuesto, un ambiente educativo donde se dé prioridad a la promoción de las habilidades superiores, de las habilidades básicas, fundamentales que necesitamos desarrollarle a los jóvenes, ¿verdad? Y para eso creo yo, a título personal, que deberíamos de revisar cada currículum de cada materia, porque tal vez muchos contenidos no sean tan importantes de enseñar y hay otros fundamentales, ¿verdad?, que no estamos enseñando. Por decir algo, por poner un ejemplo, cuando yo estaba estudiando en la escuela, pues sí, ahí para saber algo usted o se lo tenía que memorizar o tenía que tener el libro, ¿verdad? Esas eran las dos opciones únicas, ¿verdad? Hoy día no. Para usted saber algo, usted lo que necesita es saber cómo buscar la información en el mar de información que tenemos hoy, ¿verdad? En bibliotecas, en internet, ¿verdad?, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos más bien demasiada información. Mucha de ella no es información, ni siquiera es basura. Entonces, hoy día deberíamos de priorizar enseñarle a los estudiantes no a que memoricen la información, sino a que desarrollen sus capacidades para buscar la información que necesitan en ese mar de información que es internet y que distingan el grano de la paja, o sea, la información adecuada, apropiada, positiva de toda la basura que realmente hay en internet. Y con la gestión docente, ¿verdad?, pues definitivamente tiene que ser una gestión muy orientada hacia el aprendizaje, ¿verdad?, donde necesitamos seguir fortaleciendo todo lo que es la parte formativa. Las universidades ahí tenemos que poner las valvas en remojo, ¿verdad?, y realmente revisar el proceso formativo de nuestros docentes, fortalecer las capacidades que tienen los docentes, pero además y creo que un elemento central es el acompañamiento en el aula al docente. O sea, no se vale, y es lo peor que podemos hacer, que el docente se sienta solo en el aula contra el mundo, ¿no? No, el docente ejerce, ¿verdad?, el acto educativo, y todo el sistema educativo debería estar volcado a apoyar ese docente para que ese acto educativo salga de la mejor forma, ¿verdad?, tenga los mejores resultados posibles, ¿verdad? Además, propiamente los directores y directoras de los centros educativos hay que cambiar su papel radicalmente, ¿verdad? Tiene que ser un líder pedagógico básico, fundamental en los centros educativos, basados en la experiencia que tienen. Yo creo que todos los directores de los centros educativos han sido docentes, han estado en el aula, ¿verdad?, tienen conocimiento de los problemas que se dan ahí, tienen conocimientos de recursos que se pueden echar mano. Si comparten con el docente, si van a verlo, dan una lección, puede sugerirle cosas, puede conseguirle material, puede conectarlo con otros docentes
¿verdad? De otras escuelas que hayan enfrentado problemas similares o que estén realizando, digamos, algún tipo de metodología o de pedagogía innovadora para atender ese tema complicado de ver en el aula, qué sé yo, ¿verdad? O sea, tiene que ser, los directores y directoras tienen que tener un papel fundamental en el proceso de enseñanza en las aulas, y no como hoy, que básicamente su papel es llenar papeles, ¿verdad? Valga la redundancia, su actividad principal es llenar papeles. Y por supuesto que el sistema de recolección y gestión y uso de la información sea, no solamente con las dimensiones actuales que tiene el MEP, que recoge una grandísima cantidad de información, sino que se procesa esa información para que sirva para la toma de decisiones, ¿verdad? A los muy diferentes niveles, desde el aula, el centro educativo, el circuito, la dirección regional y a nivel nacional, ¿verdad? Pero tiene que tener un procesamiento de esa información, ¿verdad? Yo les preguntaría a ustedes para que piensen si de toda la información que ustedes generan para el MEP, para los informes del MEP, cuánta de esa información les regresa a ustedes y qué tan útil es para tomar decisiones en el próximo ciclo educativo, ¿verdad? Ahí tenemos que reconocer que el MEP recoge una enorme cantidad de información, pero luego no la devuelve, ¿verdad? Para esa necesaria toma de decisiones a nivel de los docentes. Lo de los educación superior me lo voy a brincar, no es tan interesante aquí, porque quiero entrar ya prácticamente entonces al cierre de esta charla, ¿verdad? Que es como una gran conclusión, ¿verdad? Y decir que frente a toda esta situación tan compleja que afronta nuestro sistema educativo, requerimos con urgencia un acuerdo nacional para tener un punto de partida, ¿verdad? ¿Qué queremos en educación? ¿Verdad? Eso es el acuerdo nacional, la respuesta que tenemos que dar para lograr ese acuerdo nacional. ¿Qué queremos en educación en los próximos 10, 20, 30 años? ¿Verdad? Y a partir de ese acuerdo nacional, construir una hoja de ruta que nos permita, ¿verdad? Avanzar en esa dirección deseada y que no incida los cambios de gobiernos en la ruta definida por, ¿verdad?, ese acuerdo nacional, ¿verdad? O sea, siempre cambiarán los gobiernos y cada, ¿verdad?, autoridad nueva que llegue, pues pondrá su baile y hará su cosa, pero en esencia la dirección, ¿verdad?, principal no debería de cambiar, ¿verdad? Es importantísimo, ¿verdad?, esta idea central, ¿verdad? Necesitamos ese acuerdo nacional que genere políticas públicas de largo alcance, sin que los gobiernos vengan a cambiar para uno u otro lado las cosas, ¿verdad? Tenemos que entender que estamos en una coyuntura muy complicada, peligrosa, digamos, para el país, pero también que esa coyuntura abre oportunidades, ¿verdad? Abre oportunidades para permitirnos cambios importantes dentro del sistema, ¿verdad? Ya que hay que atender, hay que responder a esa coyuntura. No podemos pretender que siguiendo haciendo lo que siempre hacemos, vamos a salir bien librados de esta complicada coyuntura que tenemos hoy. No solo por el COVID, ahora sumen en la guerra, ¿verdad?, entre Ucrania y Rusia, que genera tensiones internacionales, que genera el encarecimiento de algunos productos, ¿verdad?, los problemas, digamos, para conseguir financiamiento que tiene Costa Rica y su deuda cada vez es mayor. En fin, un panorama internacional cada vez más complicado y más negativo para Costa Rica, pues hay que entender que es un riesgo también, pero que nos da oportunidades para generar cambios acelerados a nivel interno, cambios que desde hace rato vemos que pueden ser necesarios. No estamos para improvisar soluciones. Ahí sí hay que ser muy claro en este mensaje, ¿verdad? No podemos pretender que cada autoridad llegue a ver qué inventa, ¿verdad? Porque esa improvisación nos puede costar muy, muy caro, ¿verdad? Porque se va acumulando los rezagos. Y finalmente decir que tenemos una responsabilidad, y es una responsabilidad histórica, con las generaciones actuales, pero también con las generaciones futuras, con las nuevas generaciones que están por venir al país, y que el sistema educativo tiene que ser un instrumento fundamental para su formación, su preparación, y una llave para que les permita seguir abriendo puertas hacia el futuro, ¿verdad? Por eso decimos nosotros que
esta tragedia que estamos viviendo en educación tiene rostro, que son el rostro de todos los niños y niñas que están en nuestras aulas, porque esas personas, los estudiantes, son la razón principal, ¿verdad? Son la razón de ser del sistema educativo, ¿verdad? No son los políticos, no son las políticas en educación, no son las autoridades, no. La razón principal de ser del sistema educativo, a la cual debería estar volcado todo el sistema educativo, son nuestros estudiantes, ¿verdad? Por eso la portada de este informe tiene esta cara de este niño que está gritando, y lo que grita es basta ya. Basta ya de improvisar, basta ya de no aplicar las soluciones que se han visto desde hace rato para muchos problemas, basta ya porque necesitamos que el sistema educativo funcione y dé los resultados que requiere estas nuevas generaciones. Ese sería, entonces, ahí les dejo la página web de nosotros, www.estadonacion.or.cr, para que puedan ingresar y puedan revisar más a fondo, no solo el estudio, sino el estudio es un resumen de otras investigaciones. Pueden buscar las investigaciones en algunos temas que les pueda interesar más a ustedes, más a fondo, que están en la misma página web. Entonces yo cierro por aquí y ahora sí les doy la palabra para preguntas, comentarios, opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. No sé quién va a dirigir esta parte. Señor. Sí, don Guido. Tal como se había indicado al inicio de la actividad, en el chat estaba disponible el espacio para que si alguno de los participantes, en torno a la presentación que hace don Guido, considerara oportuno sugerir alguna pregunta. En este momento revisamos el chat del evento y solamente, don Guido, contamos con el comentario. Estoy revisando un momento. Ajá. El comentario de una de las compañeras participantes. Lo voy a leer aquí textualmente, por si usted gusta hacer algún eco en torno a este comentario. A pesar de que el indicador de riesgo de salud mental en los estudiantes tiene mucho peso, considero que es en donde más tenemos que enfocarnos. Lástima que en la encuesta no se tomó en cuenta también la salud mental de los docentes y las familias. Del mismo modo, la señora Acosta Bermúdez comenta, igualmente las propuestas que están sobre la mesa están enfocadas en fortalecer el área académica y dejan a un lado, presumo, el área afectiva. Seguiremos igual porque sin emoción no hay aprendizaje. Escuchamos al respecto su comentario. Sí, muchísimas gracias por su comentario, Ana. Señalar primero de que ese estudio no lo hicimos nosotros, es un estudio que se hizo en las universidades solo para estudiantes universitarios. Por eso insistía yo que ese tema es necesario ampliar la cobertura de ese tipo de estudios a estudiantes de escuela, de colegio, y en general, digamos, a la población, porque sabemos, estamos claros, que mucha población fue afectada mentalmente, digamos, en términos de su estabilidad emocional, fuimos afectados con este tema, o digamos, el transitar que tuvimos por la pandemia y los efectos, digamos, que la pandemia ha generado, que en muchos casos son cosas nuevas, pero también en muchos otros casos se profundizaron o se agudizaron problemas viejos que ya traíamos antes de la pandemia en la sociedad costarricense y en el sistema educativo también, ¿verdad? Entonces, ahí sí reconocemos que falta mucho más estudios. De hecho, el Estado de la Nación está tratando para este informe de este año profundizar un poquito más en este tema, ¿verdad? Porque sí es necesario evidenciarlo, digamos que requerimos mayor atención. Creo que a nivel nacional todavía no logramos que las autoridades se fijen en este tema, ¿verdad? Entonces sí, yo compartiría que seguimos no solamente todavía desconociendo de mucho de lo que ha afectado o digamos de lo que ha incidido, ¿verdad? La situación en el área afectiva y emocional de las personas, no lo conocemos porque no hay estudios suficientes, y mucho menos si no reconocemos el problema, mucho menos como sociedad vamos a actuar sobre él, ¿verdad? Y efectivamente
ahí necesitamos trabajar más a fondo y generar propuestas para atender esto. De hecho, creería yo que digamos que vale la pena que pueda ser uno de los temas en donde directamente ustedes asuman, digamos, algún tipo de iniciativa, ¿verdad? Ya que nacionalmente hay que reconocer, no se está asumiendo ninguna iniciativa en este campo emotivo, emocional con los jóvenes. Tal vez ustedes, ¿verdad? Como dirección regional puedan generar alguna iniciativa para revisar, ¿verdad? Estudiar un poquito las afectaciones de ese nivel que tienen la población que atienden y a partir de eso, pues idear algunas actividades, algunos programas o algún proyecto, etcétera, que incida en mejorar esos problemas emocionales que tiene la población. Pero muy bueno el tema que usted nos plantea, doña Ana. Gracias. Muy bien, muchas gracias, don Guido, por su comentario, su réplica a este aporte que leíamos en el chat. En ausencia de más comentarios o de preguntas hasta el momento, entonces quisiéramos brindarle el espacio nuevamente a usted para que ahora se dirija con el informe sobre el COVID en el campo de la educación. Bueno, no es específico en el campo de la educación, es un material, ya lo vamos a mostrar acá, es un material que hicimos para hablar del desarrollo humano sostenible del país en el contexto del golpe que nos trajo el COVID. Pero lo hicimos de tal forma que es una lectura, digamos, liviana, con ilustraciones, aquí lo está, con ilustraciones que nos parece que la lectura fácilmente, o que el documento en general fácilmente puede ser utilizado a nivel de colegio, ¿verdad? Para trabajar con los jóvenes. Se los voy a compartir para que ustedes lo vean. Ese documento yo lo puedo compartir vía electrónico para que ustedes lo compartan con todas las personas interesadas. Vamos a ver. ¿Y ahora qué pasó? ¿Se ve el documento? De momento no. ¿No? No, señor. No, señor, no le podemos observar. Ok, vamos a ver. ¿Qué me come? Este team me come a mí. No se preocupe, yo le ayudo. En la flechita que está hacia arriba, que dice compartir, y usted selecciona selecciona el archivo, debe tenerlo abiertito. Sí, ya está abierto, ya lo seleccioné. Sí. Vamos a ver si ahora ya lo podemos observar. Ahora sí se ve. Hágalo más grandecito. Ok, perfecto. Ahí lo vamos a hacer más grande. Ahí. Bueno, les decía entonces, el documento se llama así, ¿cómo está golpeando la pandemia del COVID al desarrollo humano sostenible de Costa Rica? ¿Verdad? Entonces, lo que tratábamos es de sintetizar, no es exhaustivo en todos los temas del desarrollo humano, porque sería muy largo, sino que sintetizamos algunos temas claves, fundamentales, en una lectura muy liviana. Vean, por ejemplo, el primer tema que escogimos fue la pandemia continúa y profundiza la crisis del desarrollo humano en el país. Entonces, con una lectura pequeña, ¿verdad? Y una ilustración, tratamos de dar algunos elementos claves sobre esa situación, sobre ese tema, y agregamos una pregunta generadora, una pregunta que ayuda, después de leer y de ver la ilustración, podría ayudar a generar discusión en grupos o en la clase, etcétera, ¿verdad? Entre los jóvenes sobre ese tema, ¿verdad? Entonces, así creo que son 5 o 6 temas. Se agravan los problemas de empleo e ingreso para la mayoría de la población. Es otro tema que todavía no hemos resuelto. Ha disminuido, ha bajado un poco el desempleo, ¿cierto? Pero estamos lejos de superar, digamos, los desempleos que teníamos. Igual las actividades económicas como el turismo, por ejemplo, ha disminuido mucho y le ha costado recuperarse, y en una zona como la región Chorotega, ese tema es muy importante, ¿verdad? La caída del turismo. Entonces, ¿verdad? Ahí el otro tema de recuperación, la recuperación económica percibida en el 2021 es débil y desigual, ¿verdad? Y más bien aumenta las brechas entre los grupos sociales. O sea,
la recuperación económica que estamos mostrando, lejos de mejorar la vida de todos, más bien lo que ha hecho es que algunos grupos mejoren, sigan mejorando, y otros grupos sigan empeorando su situación económica en el país, ¿verdad? Y el otro tema es, en el campo político, el sistema político institucional actuó sobre la crisis, pero avanzó poco en los problemas de largo plazo, ¿verdad? En el sentido de que ya estamos hablando del periodo del gobierno anterior, el gobierno y incluso la asamblea atendieron fuertemente, ¿verdad? Lo que fue las emergencias, tanto la fiscal como la sanitaria, pero no atendieron de forma adecuada problemas que la población hace rato dice que son los problemas fundamentales: el empleo, la delincuencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y luego el débil respaldo del sistema político y los partidos políticos, que complica la agenda para salir de la crisis. O sea, hay una realidad clave hoy en el país. Si queremos encontrar los acuerdos nacionales para salir de esta situación, necesitamos que haya diálogo entre los diferentes grupos sociales y políticos del país. Hay que tender puentes entre esos grupos para dialogar y encontrar las salidas que nos satisfagan a todos. Pero en ese contexto, cada vez los partidos políticos se vuelven más débiles, ¿verdad? Y entonces esto complica mucho el poder que la ciudadanía confíe en el sistema político democrático que vivimos para que encuentre las soluciones, las respuestas, digamos, de por dónde podemos avanzar. Entonces, lo decía, son reflexiones cortas, llanas, con ilustraciones y acompañadas de una pregunta generadora que trata de ayudar a la, ya sea reflexión individual, pero mejor aún a la reflexión colectiva sobre estos temas de actualidad nacional. Entonces, este material se los quería compartir, se los voy a mandar electrónico, tal vez a Gravin, se lo puedo mandar directamente, y que él lo comparta con todos los docentes que tengan interés y que ojalá les sirva como un instrumento para trabajar en clase en algún momento, o tal vez algún tema propiamente ¿verdad? El currículo que tengan que atender en sus estudios sociales o cívica, también lo puedan utilizar para trabajar en el aula. Eso era lo que quería mostrarles, y con mucho gusto, si hay comentarios, preguntas o algo más sobre esto o la presentación, pues aquí estamos. Muy bien, muchas gracias, don Guido. Sí, en efecto, estábamos escribiendo por acá que si alguno de los participantes quisiera formular alguna consulta y lo considerara pertinente, lo hicieran en relación con algunas de las temáticas que usted ha presentado. Hasta el momento, pues no contamos con ninguna presentación. Agradecer entonces. En este momento se está facilitando acá en el chat de la reunión los enlaces de asistencia y de evaluación. Del mismo modo, por acá va a estar compartiendo el señor asesor de cívica los códigos QR para que de la forma que consideren pertinente completen este requerimiento. También, compañero, también les acaba de mandar mi correo electrónico, ahí se los comparto. Si tienen alguna otra consulta que quieran hacer de forma directa o en alguna otra forma que podamos colaborarles, pues con mucho gusto, ahí queda mi contacto, mi correo. Pues muchas gracias, don Guido, también por facilitarnos su correo electrónico para que quien así lo requiera, pues pueda contactarlo y ampliar un poco con esto que usted ha expuesto. Quería que le avisaras cuando llegabas. Por favor. Vamos a darle el espacio, bueno, igual hay personas que abren los micrófonos sin percatarse que estamos en esta actividad. La señora jefa de asesorías pedagógicas, doña Olga Cristina Badilla, solicita acá el espacio de que si puede hacer un comentario. La escuchamos, doña Olga. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias también de una forma pues muy especial también a don Guido por tan interesante puesta, ¿verdad? Y procesos que ha llevado pues todo este análisis y esta investigación. Definitivamente la necesidad de poder fortalecer
esas capacidades lectoras impresionan y es uno de los retos que debemos de afrontar desde el Departamento de Asesorías Pedagógicas, desde acciones innovadoras que nos permitan, ¿verdad?, poder tener ese vínculo entre las ciencias, las matemáticas, como nos los estaba entregando desde la misma propuesta, y las letras, porque la necesidad de poder fortalecer estas capacidades nos permiten dar una apertura a ese grito que hace nuestra población estudiantil, tal y como usted lo indicaba, ¿verdad? Esa tragedia de ese rostro de nuestra persona estudiante, ¿verdad? Que son la razón de ser. Entonces, necesitamos, pues, tener esa apuesta fuerte en estos procesos de ruta. Pero ¿cómo sigue golpeando? Porque no es cómo ha golpeado, ¿verdad? O cómo golpeó, sino cómo sigue golpeando este proceso de pandemia, ¿verdad? Hoy en día nos hemos llegado a replantear un sinfín de acciones, ¿verdad? Y aún así es ponernos a pensar en dónde está la mística, el placer, el amor, por un proceso educativo necesario para poder afrontar, ¿verdad?, a ese pedagogo o a estos ámbitos de la pedagogía en la cual nosotros nos encontramos desde un sentido de liderazgo constante. Son muchos los retos, necesitamos sentarnos, escucharnos y en forma conjunta poder ir ampliando. Muchas gracias, don Guido, una vez más. Muchas gracias al compañero Graving, al compañero Manuel, que aunque no está aquí, ¿verdad?, también impulsó desde este trabajo conjunto que venía realizando con el compañero entre Cívica y Estudios Sociales, y desde un proceso de articulación con todo el departamento, porque tenemos pues todo un sinfín de compañeros que están aquí colaborándonos, ¿verdad? Preescolar, Guanacastequidad, capacitación, educación religiosa. Definitivamente, pues gracias, ¿verdad?, por ponernos a pensar y replantearnos en esta ruta desde nuestra región educativa. Dios me lo bendiga siempre. Pues muchísimas gracias, doña Olga, por su comentario. Excelente, y estamos para servirles en lo que podemos colaborar. Vamos a dar otra charla esta vez sobre el informe del Estado de la Nación, o sea, la situación del país en general, que ahí me imagino que Graving invitará, pero de eso se trata, de estar compartiendo esta información para generar estos esfuerzos reflexivos y recuperar la preocupación por el país y su futuro, ¿verdad? Necesitamos como ciudadanía, como miembros de este país, ¿verdad?, como gente que vive y sufre en este país, preocuparnos para dónde es que vamos, ¿verdad?, y construir alternativas, etcétera, que mejoren la posibilidad de llegar a un buen puerto, un buen destino, ¿verdad? Claro que sí, don Guido. El 30 nos vemos nuevamente. Perdón, Josito. Gracias. No, muchas gracias. Nos unimos al agradecimiento que hace la señora jefa del Departamento de Asesorías Pedagógicas a usted, don Guido, por tomarse su tiempo y propiciarnos, diríamos, este debate informado y apoyar el proceso que desde el campo de la educación se debe tomar en todas estas decisiones tan pertinentes para mejorar la realidad educativa hoy en este siglo XXI. Hoy, sin duda alguna, se constata nuevamente que es urgente depositar la esperanza en la educación como un medio para generar las mejores respuestas y superar con éxito pues cualquier crisis humanitaria. Agradecemos a todos la participación en esta jornada de trabajo. Ya hemos llegado al finalizar, a la culminación de la actividad. La Dirección Regional agradece la participación de todos. Nuevamente aquí les estamos compartiendo los enlaces para que puedan completar estos requerimientos. Buenas tardes para todos, y la Dirección Regional de Educación Cañas siempre está a sus órdenes. Buenas tardes a todos.